a grabar la clase. Listo, entonces desde ese momento va a quedar grabada la clase. Voy a compartirles nuevamente pantalla para que observen lo que les quiero mostrar. Están observando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces miren, tenemos acá un ejercicio. En este ejercicio vamos a trazar una curva, sin embargo, tenemos el PI inaccesible. Es decir, existe un obstáculo que me permite a mí observar la distancia del PI. Entonces, esos ejercicios, vamos a admitir acá a un compañero, listo. Esos ejercicios que nosotros tenemos en vías, ustedes se han dado cuenta que son muy sencillos porque es aplicar fórmulas. Entonces hay ocasiones en las cuales tenemos que trabajar de pronto con triángulos y tenemos de pronto que usar ley de senos o ley de cosenos para poder calcular algunas distancias. En este caso, entonces, nos dan este dibujo y nos dicen que debemos determinar las deflexiones de la curva y también, pues, calcular la distancia de un punto medio que nos dan acá en el dibujo, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, la idea es que al calcular nosotros las deflexiones de las curvas, necesitamos conocer la longitud de la curva, ¿cierto? La longitud de esta curva que se arma acá entre A y B. Acá al lado del ejercicio, resolví el triángulo pues para determinar el ángulo de acá y de esta forma poder determinar mi delta. ¿Se acuerdan ustedes que la tangente de entrada era la proyección de la línea para armar mi curva? Entonces, si ustedes proyectaban estas dos líneas, se armaba aquí la curva que nosotros estábamos diseñando. Entonces, al proyectar la línea esta hacia acá, hacia arriba, me va a salir mi delta, que sería el ángulo de deflexión de mi curva. Entonces, para poder calcular ese ángulo, yo necesito calcular el ángulo que hay acá. Entonces, sabemos que los ángulos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, yo pues lo que hice fue 180 grados menos 16 menos 44 me da 120 grados, que sería mi ángulo de acá. Como esta línea es la proyección, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando yo les explicaba de pronto en el tablero, que trazábamos una línea tangente de entrada, otra línea tangente de salida. Entonces, ese ángulo que forma aquí sería el complemento de un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Porque es una línea recta, una línea que se prolonga, que continúa, digo, por decirlo así. Entonces, yo digo que este ángulo completo, voy a ver si de pronto acá vamos a trazarles la lineecita para que pronto ustedes lo observen. Al trazar de pronto esa línea acá, la proyección de esa línea, entonces se me arma acá un ángulo que sería 180 menos este que yo acabé de calcular. Entonces, de esa manera, yo calculé acá mi delta, que sería el ángulo de deflexión de mi curva. Hasta el momento, pues nos hemos dado cuenta que ese ángulo es el mismo que se forma para acá, ¿cierto? Y allí tendríamos entonces el delta, que me va a servir para calcular los elementos de esa curva. Entonces, si nos acordamos, el método para calcular las deflexiones es primero conocer la distancia de la longitud de la curva, y esa longitud de la curva, ¿se acuerdan ustedes que teníamos una cuerda que nos ayudaba a conocer las deflexiones a una distancia dada? Entonces, la idea pues es conocer qué distancia hay de acá hasta acá para luego determinar el ángulo de deflexión de esas curvas. Entonces, yo les puse acá abajo la solución y les dije acá, pues paso por paso, que para calcular las deflexiones necesitamos conocer la longitud de la curva. ¿Cómo determinamos la longitud de la curva? Ah, pues ya ustedes tienen la fórmula, es muy sencilla, C por delta sobre GC. Entonces necesito conocer el grado de curvatura o el ángulo GC para poder determinar mi LC. Entonces yo me traigo mi fórmula de GC, ¿se acuerdan que las tenemos allí en el cuaderno?
2 arcosenos de C sobre 2R. Sin embargo, yo no conozco R, entonces necesito calcular R. ¿Cómo conocemos R? Entonces, R no tenemos una fórmula determinada, pero la podemos despejar de las fórmulas que nosotros tenemos y dependiendo también los datos que nos da el ejercicio. Yo acá despejé R de la fórmula de tangente y yo ya en los ejercicios pasados se las di despejada. Tanto si de pronto ustedes tienen la tangente o si tienen otro tipo de datos, pues despejan de la fórmula que a ustedes se les acomode a los datos que ustedes tienen. En este caso yo la despejé de la fórmula de tangente y dije que R es igual a tangente sobre tangente de delta medios. En este ejercicio a nosotros nos dieron la línea que hay de A hasta B, que mide 100 metros, y nos dieron la tangente. Nos dicen que es 98,310 metros. Entonces yo vine acá y dije que R es igual a 98,310 metros sobre tangente de delta medios, donde en este caso delta es 60 grados, que lo calculé acá arriba con la solución del triángulo, ¿cierto? ¿Todos han entendido hasta ahí o hay alguno que se quedó? ¿Sí han entendido? Bueno, entonces calculé R, que sería mi radio, y ese R pues me sirve para calcular el ángulo de curvatura, que yo lo necesito para determinar mi longitud de la curva. Entonces lo agrego a mi ecuación. GC igual a 2 arcoseno de C sobre 2R, donde C es la cuerda. ¿Se acuerdan que la cuerda la daba el ejercicio? En este caso nos dicen que la cuerda es de 20 metros. De pronto aquí está tapado con este dibujito y dice se debe trazar con cuerdas de 20 metros. Listo, entonces, como mi cuerda es 20, entonces me vengo para acá y simplemente reemplazo mi 20 sobre 2 por R, que ya lo calculé. Acordémonos que el grado de curvatura lo debemos dar en grados, minutos y segundos. Entonces ustedes lo calculan allí. Yo no sé si alguno tenga la calculadora para que vaya pues dándose cuenta si están bien los datos. Como ya tengo mi GC, puedo hallar mi LC, ¿cierto? Mi longitud de la curva. Yo aquí les pasé la ecuación. Es C por delta sobre GC. Entonces C, que es 20 por delta, en este grado son 60 grados, sobre mi GC. Y me da mi longitud de la curva. Yo acá empecé a calcularle las abscisas a ustedes para poder mirar. ¿Se acuerdan la distancia que quedaba de pronto un poquito antes y un poquito después del número redondo si tomáramos abscisas de 20, cuerdas de 20 en 20? ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito cómo calcular las deflexiones? Entonces, como yo necesito las abscisas, necesito saber dónde está mi PC, es decir, mi principio de la curva. El A, acá en este dibujo, no está exactamente sobre el PC. Entonces, yo tengo la tangente, que es desde el PC hasta el PI, pero tengo es la abscisa de A. Es decir, que a mí me hace falta el pedacito desde A hasta PC, es decir, hasta el principio de la curva. Yo acá en este dibujito, les mostré lo que está sucediendo. Entonces, nosotros tenemos la abscisa de A. Miren dónde está A. Pero A no está exactamente sobre PC. Entonces, de allí, de PC hasta A, hay una distancia X que yo no la conozco. No sé cuál será, necesito calcularla. Y yo sé que de pronto, de A hasta PI, hay una distancia que tampoco conozco. Yo en este caso la nombré Y. Y dije que de PC hasta PI está la tangente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La distancia que hay de PC hasta PI se llama tangente. Y aquí el ejercicio me la da. Me dice que es 98,31.
Entonces, yo necesito determinar esa distancia X o la distancia Y para poder determinar las abscisas de los demás puntos, porque tengo la abscisa de acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo sé que esa distancia X sería 98,31 menos Y. Me daría mi distancia X. Entonces, yo anoté acá que X sería 98,31 menos Y. Y necesito calcular Y. ¿Cómo puedo calcular Y? Entonces, si ustedes observan, esto es un triángulo. Y si de pronto ustedes aplican ley de senos, pueden determinar las distancias, ¿cierto? Ustedes pueden decir que de pronto este ángulo es a esta distancia como la relación de pronto de cualquiera de los otros elementos. Entonces yo acá hice ley de senos y trabajé con la distancia AB, porque a mí el ejercicio me la da. Me dice acá que la distancia AB es de 100 metros. ¿Sí? Acá dice que AB es igual a 100 metros. Entonces yo aquí apliqué ley de senos para calcular la distancia Y. Entonces yo qué hice? Dije, bueno, mi distancia Y es a mi seno de 44, nota acá, mi distancia Y es al seno de 44, como mi distancia AB es al seno de este ángulo, que se acuerdan que lo calculamos hace ratico, y yo lo calculé y lo puse acá arriba. Yo dije, bueno, ese ángulo es de 120 grados. Yo vine, acaba de llegar alguien nuevo, Eudis Ochoa. Yo entonces agregué mi ángulo para determinar la distancia de Y. Entonces vine acá y dije que la distancia Y sobre el seno de 44 es igual a la distancia AB sobre seno de 120. Como mi distancia AB es 100 metros, yo lo reemplacé y simplemente despejé Y. Entonces solamente pasé el seno de 44 a multiplicar al otro lado de la ecuación y determiné Y. ¿Qué quiere decir? Que mi distancia Y es 80.212. Por lo tanto, mi distancia X sería 98 menos 80.22. Por lo tanto, X sería 18,098 metros. ¿Han entendido hasta allí el ejercicio? ¿Sí han entendido? ¿Sí me están escuchando? ¿Tienen dudas? Bueno. Listo. Entonces, ya tenemos la distancia X, que es ese pedacito. Conocemos la abscisa de A, porque me la da el ejercicio. Entonces vengo acá y digo, me dijeron que la abscisa de A es K2 más 960. Entonces, tengo la abscisa de A. ¿Cómo calculo la abscisa de PC? Entonces sería la abscisa de A menos esta distancia X, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, me traigo mi abscisa de A y le descuento mi pedacito de 18,098, que sería mi X. Entonces, aquí ya tengo la abscisa del PC. Si ustedes quisieran calcular la abscisa del PT, entonces sería la abscisa del PC más la longitud de mi curva. Entonces yo me vine para acá y anoté abscisa del PT sería igual abscisa del PC más la longitud de la curva. Entonces mi abscisa del PC más mi longitud de la curva y calculé mi abscisa del PT. Para calcular entonces las deflexiones, si se acuerdan, habían unas deflexiones que eran para las cuerdas que salían completas y otras deflexiones que eran para las cuerdas que no salían completas. Entonces las hacíamos por metro. ¿Se acuerdan? Entonces, para calcular las deflexiones totales,
Simplemente dividimos el GC entre 2. Entonces ya nosotros lo habíamos calculado, que era 6 minutos 44 segundos, 0,49, 44 minutos, 0,49 segundos, dividido 2. Y aquí tengo las deflexiones para las cuerdas que me salgan completas, es decir, las que salgan de 20 metros. Para calcular los metros que me quedan por fuera de esas abscisas redondas, entonces calculo la deflexión por metro. En este caso, como la cuerda es 20, dividimos en 40. Miren, yo acá se los escribí. Como la cuerda es 20, dividimos en 40. ¿Qué dividimos en 40? El GC. Y yo aquí calculé mi deflexión por metro. Entonces, necesito conocer cuántos metros me quedaron por fuera de la abscisa redonda. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo para mi PC y miro qué abscisa me dio el PC. Ah, miren que el PC me dio 941.902 y que mi PT me dio 3120,116. Es decir, la abscisa redonda antes del PT sería 120, ¿cierto? Es de pronto lo que se pasó allí un poquito. Y la abscisa redonda, después del PC, acordémonos que el PC tomamos la abscisa siguiente y el PT la abscisa anterior. Entonces, la abscisa siguiente, si estamos trabajando de 20 en 20, de 941 sería 960, ¿cierto? Iría 40, 60, 80, 100. Entonces, de pronto, la abscisa siguiente sería 960. Y la abscisa anterior del PT sería 120, porque va de 20 en 20, ¿cierto? Yo las traje para acá. Dije, bueno, 960 sería la abscisa redonda después del 941. Entonces, 960 menos 941 me dio 18,098. Entonces, para determinar la deflexión por cada uno de esos metros, cojo entonces la deflexión que calculé por metro y la multiplico por la distancia. Aquí entonces me dio un ángulo. Luego calculo la que va llegando al PT. Como les había dicho anteriormente, el número entero antes de 120, 116, de 20 en 20, sería 120. Entonces, 120.116 menos 120 sería igual a 0,116. Para calcular entonces la deflexión, simplemente multiplico la distancia por el ángulo y calculo mi nuevo ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuántas cuerdas me caben en mi curva? ¿Cuántas son completas? Porque se acuerdan que tenemos que multiplicar el número de cuerdas por la deflexión de las cuerdas completas. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi longitud de la curva y le resto los pedacitos que me sobraron. Entonces, antes del PC me sobró 18. Después del PC me sobró 18 y antes del PT me sobró 0,016, que fue lo que yo calculé acá arriba. Yo resto todo eso y me dio 160. Al dividirlo entre 20 metros, que es la cuerda, me da que en esa distancia caben 8 cuerdas completas. Entonces vamos a chequear para observar si nos quedó bien el ejercicio. Yo cojo 8 cuerdas por la deflexión de mis curvas completas. En este caso es 3 grados, 2 minutos, 47,57 segundos. Yo lo multiplico y le sumo mis deflexiones por los metros, es decir, por las distancias que me quedaron por fuera. Entonces, en ese caso tengo que una es 3 grados, 2 minutos, 47,57 segundos, y la otra 0 grados, 1 minuto, 10,3 segundos. Yo sumo todo eso, 8 por 3, más 3, más 0 grados, 1 minuto, 10,3 segundos, y me da 29 grados,
59 minutos, 59,79 segundos. Es decir, aproximadamente 30. ¿Se acuerdan que ese chequeo me tiene que dar cercano a delta medios? Es decir, a 60 dividido 2 para este ejercicio. Es decir, cercano a 30. Y si ustedes se dan cuenta, la diferencia son 0,21 segundos, más o menos, para 30. Lo que quiere decir que el ejercicio pues está bien resuelto. ¿Han entendido hasta allí, hasta el momento? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta allí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular el inciso B, pues es muy sencillo. Simplemente dice que calculemos la externa. Alguien escribió en el chat, vamos a mirar. ¿Sí? Listo, igual la clase está quedando grabada. Entonces, ahora apenas termine la clase, yo les subo esto a YouTube y les dejo el link en la Univirtual. De todas maneras, yo creo que traté de pronto de explicarles lo que ya yo les había hecho acá, porque ya hemos trabajado bastantes ejercicios de esto, entonces yo creo que ya ustedes han ido adquiriendo un poquito de destrezas a la hora de solucionar el ejercicio. Cuando les explique los ejercicios nuevos, de pronto la próxima clase, que les explique curvas compuestas, entonces voy a ver si trato de explicarles mejor con un tablerito o algo para que ustedes entiendan bien la temática y quede todo súper, súper claro. Ahora, pues yo sé que ustedes ya tienen ya saben un poquito cómo solucionar estos ejercicios porque son los mismos que hemos venido realizando. Entonces dice, calculemos la externa y la distancia del punto medio, es decir, del punto C y del punto D. Entonces, ¿cómo calculamos la externa? Ya ustedes tienen la fórmula, simplemente es aplicar. Entonces yo vengo acá y paso la fórmula de la externa. Entonces, ahí no les anoté la fórmula de la externa, vamos a buscar acá. No sé si se las anoté aquí. Y acá sí les anoté la fórmula de la externa. Entonces, la fórmula para calcular la externa es tangente por tangente de delta sobre 4, donde delta es el ángulo de deflexión. Entonces, mi tangente, que ya me la había dado el ejercicio, es 98.310 metros por tangente de 60 cuartos, que sería delta cuartos. Eso me da 26,34 metros. ¿Qué quiere decir? Que mi externa, mi distancia de acá hasta acá, es 26,34 metros. Sin embargo, el ejercicio también me pide que calcule esa distancia que hay hasta el punto medio, es decir, hasta C. Entonces, ¿cómo calculamos esa distancia? Igual con ley de senos. Ya conocemos incluso esta distancia, conocemos esta distancia, pues sería fácil poder calcular esto. Sin embargo, pues necesito calcular el ángulo alfa para poder relacionar este triángulo que tengo acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo esa alfa? Entonces, ya ustedes saben que tenemos este ángulo de acá, que es 60 grados, mi delta, que sería el mismo ángulo que está acá. Esto quiere decir que ese ángulo sería 60. Entonces, si ustedes hicieran la resta de esos ángulos, 180, voy a hacerlo acá en mi calculadora, menos 60, menos 16, les da 104. Es decir, este ángulo alfa es 104 grados, porque este se traslada para acá y es 60. Entonces, este es 16 más 60 menos 180 grados, da el ángulo de acá que sería 104. Entonces hacemos ley de senos. Miren, mírenlo, acá yo les hice la operación para que les quedara aquí en el ejercicio. Y hacemos mi ley de senos. Ahí se va a acabar el tiempo, pero igual ya vamos a terminar el ejercicio. Entonces, les voy a explicar la ley de senos.
Yo pues comparé esa distancia con mi ángulo nuevo y esta con mi ángulo de 16 grados. Y acá lo puse. La distancia del P a C sobre mi seno de 16 es igual a mi distancia Y sobre mi seno de alfa. Que de pronto, pues son las distancias conocidas y la ley de senos. Una distancia es a un ángulo, como la otra distancia es al otro ángulo. Reemplacé y de esa reemplazo calculé mi distancia del punto medio. De acuerdo a lo que calculé, me di cuenta que mi punto medio me dio 22,786 y mi externa 26,34. O sea, lo que quiere decir que de pronto ese punto está antes del lugar donde se encuentra la externa. Y esa sería toda la solución del ejercicio. Yo sé que no van a tener ningún inconveniente porque pues, son cálculos normales que ya nosotros como ingenieros estamos acostumbrados a hacer, de ley de senos y utilización de pronto de solución de triángulos para la resolución de algunos ejercicios. Entonces vean muchachos, yo les voy a dejar otro ejercicio resuelto paso por paso. Yo creo que acá traté de ser lo más clara posible, acá en este Excel, para que ustedes observaran cómo solucionarlo. Yo voy a dejarles otro ejercicio resuelto para que ustedes lo revisen en casa. Traten de pasar todo esto al cuaderno y vayan observando pues, de dónde salió cada una de las cosas. Yo voy a estar pendiente allí en el WhatsApp si ustedes tienen alguna duda para que me pregunten. Voy a dejarles otro resuelto, que sería los ejercicios que yo les resuelvo en clase, en el tablero. Y voy a dejarles un ejercicio para que ustedes lo hagan y este sí lo subamos, porque yo he visto que como de pronto no me los envían, entonces algunos no han observado todo lo que yo les he dejado para que pues no nos quedemos tan atrasados. Listo. Entonces voy a dejarles uno para que ustedes lo resuelvan y me lo envíen, ya sea por el WhatsApp o por la univirtual, por el medio que a ustedes les quede más fácil, y yo revisarles si les está quedando bien o les está quedando mal. Listo. Voy a subirles también la solución del ejercicio anterior que ya ustedes debieron realizar para ver si les quedó igual, si les quedó bien, a ver cómo fue la práctica. Listo. Y nos veríamos el próximo lunes, ya de pronto con todas las dudas que ustedes tengan. Me interesa que de pronto me pregunten mucho para que pues ya pasar ya al siguiente tema. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Entendieron? Espero que pues hayan podido entender lo máximo posible. La idea pues, yo sé que es complicado aprender así virtual. Esto de pronto nos ha cambiado la vida a todos, pero la idea es tratar de que la vida continúe y también nosotros seguir adelante porque no sabemos cuándo va a parar esto. Si ustedes vieron el documental que pasaron ayer por Discovery y que pasaron también por RCN, es probable que esto dure incluso hasta 12 meses. Entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar por estos medios, a tratar de esforzarnos un poquito más para pues que la vida continúe y podamos seguir adelante. Listo, entonces cualquier cosa yo estoy pendiente en el WhatsApp, allí me pueden escribir y dejarme dudas que tengan. Yo voy a tratar de explicarles lo más claro posible para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Listo, entonces si nadie tiene ninguna duda adicional, yo creo que dejamos hasta aquí porque ya se va a acabar el tiempo acá en Zoom. Entonces, cuídense mucho y quedamos entonces así pendientes. Que estén bien. Chao, chao. Chao.